Bienvenidos un día más a su canal favorito, Turquía al Día. Espero que estén teniendo una semana maravillosa y listos para sumergirse en el mundo de las noticias, los romances y los dramas que tanto nos gustan de nuestras series turcas preferidas. Hoy tenemos un vídeo jugoso, súper jugoso. Vamos a hablar de uno de los temas que más revuelo ha causado en las redes sociales en las últimas semanas, la posible reconciliación secreta de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que oyen. Parece que el universo conspira para que esta pareja, que nos robó el corazón en Love is in the Air, vuelva a estar junta. Pero no todo es miel sobre hojuelas, porque también vamos a hablar de Melissa Dongel, otra actriz talentosísima, y su supuesta furia al ver a Kerem. Bueno, no les adelanto más. Antes de que nos metamos de lleno en este salseo turco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Sí. Aquí abajo denle al botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Traemos noticias frescas, análisis profundos y todo el chismecito que necesitan para estar al día con sus series favoritas. No se lo pierdan. Ahora sí, prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos y vamos a desentrañar este culebrón que tiene a todo el mundo hablando. Bien, empecemos con el plato fuerte, la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como todos sabemos, esta pareja nos enamoró en Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Su relación se convirtió en un fenómeno mundial, y todos los fans celebraron cuando confirmaron que su amor había traspasado la ficción. La noticia de su romance fue portada en revistas de todo el mundo, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño. Se convirtieron en la pareja del momento, un verdadero power couple turco. Sen Kalkapm es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, pero pierde su beca. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un arquitecto exitoso, frío y calculador que le ofrece una solución: si finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá la beca. Obviamente lo que empieza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en una historia de amor apasionada y llena de obstáculos. La serie fue un éxito rotundo por varias razones. Primero, la trama es fresca y original, con toques de humor y drama que la hacen muy adictiva. Segundo, la química entre Hande y Kerem era simplemente espectacular. Su conexión era palpable y eso se transmitía a través de la pantalla. La forma en que se miraban, la tensión palpable en sus escenas juntos, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que cautivó a millones de espectadores. Y tercero, la serie apostó por una estética muy cuidada, con escenarios preciosos, vestuario impecable y una banda sonora que te transportaba directamente a Estambul. Las locaciones eran de ensueño, desde las calles empedradas de la ciudad hasta las impresionantes vistas del Bósforo. El vestuario de Hande era especialmente comentado, marcando tendencia con cada uno de sus looks. La banda sonora, con canciones pegadizas y melodías románticas, se convirtió en un éxito por sí sola. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a todos los fans con el corazón roto. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos: diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presión mediática. Lo cierto es que ninguno de los dos dio detalles al respecto, y prefirieron mantener su vida privada al margen de los focos. El anuncio de su ruptura fue un shock para sus seguidores, que no podían creer que su relación perfecta hubiera llegado a su fin. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y desilusión, y muchos fans se negaron a aceptar que Hande y Kerem ya no estaban juntos. La separación de la pareja fue un tema recurrente en la prensa turca durante semanas, con especulaciones y rumores sobre los motivos de la ruptura. Y aquí es donde empieza nuestro culebrón. En las últimas semanas, han surgido varios rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Testigos aseguran haberlos visto juntos en varias ocasiones, en lugares discretos y alejados de la prensa. Algunos medios incluso publicaron fotos borrosas en las que se les ve cenando juntos en un restaurante. La locura se desató. Las redes sociales explotaron con la noticia, y los fans de la pareja se volvieron locos de alegría. El hashtag #Anker se convirtió en tendencia mundial, y los fans compartieron sus esperanzas y deseos de que la pareja volviera a estar junta.
Las fotos borrosas, aunque de baja calidad, fueron analizadas hasta el más mínimo detalle en busca de pistas sobre una posible reconciliación. Por supuesto, ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Ambos han mantenido un perfil bajo en las redes sociales y han evitado hablar del tema en sus entrevistas. Pero el silencio, como sabemos, a veces dice más que 1000 palabras. Y la esperanza de los fans de que esta pareja vuelva a estar junta sigue más viva que nunca. Su silencio alimenta aún más la especulación y el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. La prensa turca sigue de cerca cada uno de sus movimientos, esperando capturar una imagen que confirme los rumores de reconciliación. Ahora, vamos a la otra parte de la historia, Melisa Döngel. Melisa es una actriz turca muy talentosa que ha participado en varias series de éxito como Aşk Mank İntikam, una comedia romántica que tuvo mucho éxito. La serie catapultó a Melisa a la fama, consolidándola como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Su belleza y talento la han convertido en un rostro muy popular en la televisión turca. La trama gira en torno a Esra, una joven que se casa por conveniencia con Ozan, un ingeniero informático brillante pero poco sociable. El matrimonio no funciona y terminan divorciándose. Años después, Esra se reencuentra con Ozan, que ahora es un empresario exitoso y millonario. La atracción entre ellos sigue siendo fuerte, pero también hay mucho resentimiento y ganas de venganza. Melisa interpreta a Ala, un personaje secundario pero muy importante en la historia. Ala es una mujer sofisticada y ambiciosa que está interesada en Ozan. Su personaje añade drama y tensión a la historia, convirtiéndose en un obstáculo para la reconciliación de Esra y Ozan. Se rumorea que Melisa y Kerem tenían una relación cercana, aunque nunca confirmaron ser pareja. Algunos medios incluso aseguraron que estaban saliendo en secreto. Y aquí es donde entra en juego la supuesta furia de Melisa. Según fuentes cercanas a la actriz, Melisa está muy molesta por los rumores de reconciliación entre Hande y Kerem. Al parecer, ella tenía esperanzas de que su relación con Kerem pudiera avanzar, y la idea de que él vuelva con Hande la ha devastado. La prensa turca ha reportado que Melisa se siente traicionada por Kerem, y que ha expresado su frustración a sus amigos cercanos. La prensa turca ha estado especulando sobre la reacción de Melisa. Algunos dicen que está furiosa y dolida, mientras que otros aseguran que está intentando mantener la calma y no dejarse llevar por los rumores. Lo cierto es que Melisa ha estado bastante activa en sus redes sociales, publicando mensajes enigmáticos que muchos interpretan como indirectas dirigidas a Kerem y Hande. El drama está servido. Los fans de Hande y Kerem han criticado a Melisa por sus publicaciones, acusándola de intentar llamar la atención y de interferir en la posible reconciliación de la pareja. Para entender mejor la complejidad de estas relaciones, es importante mencionar otra serie turca que explora los laberintos del amor y las relaciones, Fi. Esta serie, a diferencia de las comedias románticas que hemos mencionado, es un drama psicológico que te atrapa desde el primer minuto. Fi cuenta la historia de Can Mañay, un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y las consecuencias de nuestros actos. Fi es relevante para este tema porque nos muestra lo complejas y a veces destructivas que pueden ser las relaciones amorosas, especialmente cuando hay terceros involucrados. La serie te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la fragilidad de las relaciones. Y hablando de dramas intensos, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, una de las series turcas más icónicas de todos los tiempos. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos inician una aventura amorosa prohibida que tendrá consecuencias trágicas para todos los involucrados. Aşk Memnu es un ejemplo perfecto de cómo las pasiones desenfrenadas y los secretos pueden destruir familias y vidas. La serie es un clásico por su trama intrigante, sus personajes complejos y sus actuaciones memorables. La serie marcó un antes y un después en la televisión turca, estableciendo nuevos estándares de calidad y producción. Volviendo a nuestro tema principal, la posible reconciliación de Hande y Kerem sigue siendo un misterio. Nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre ellos. Pero una cosa es segura, esta historia ha generado una gran expectación y ha reavivado la pasión de los fans por esta pareja. Y mientras tanto, Melisa Döngel observa la situación desde la barrera,
preguntándose si su oportunidad con Kerem se ha esfumado para siempre. El tiempo dirá qué depara el futuro a estos tres talentosos actores. La incertidumbre mantiene a los fans en vilo, esperando ansiosamente cualquier noticia que confirme o desmienta los rumores. Para finalizar con este análisis, quiero mencionar una serie que no está directamente relacionada con los romances de Hande, Kerem y Melisa, pero que considero esencial para entender la evolución de las series turcas y su impacto a nivel mundial. Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera, fue un fenómeno global que abrió las puertas a la exportación de las series turcas a otros países. Muhteşem Yzyl destacó por su producción impecable, su vestuario lujoso y sus actuaciones convincentes. La serie fue un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países, y allanó el camino para que otras series turcas, como Love is in the Air, Amor Prohibido y muchas otras, llegaran a un público más amplio. La serie demostró el potencial de las series turcas para cautivar a audiencias internacionales, abriendo un nuevo mercado para la industria televisiva turca. En resumen, hoy hemos hablado de un culebrón turco que tiene a todo el mundo en vilo, la posible reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la supuesta furia de Melisa Dongel. Hemos analizado las series que catapultaron a la fama a estos tres actores, y hemos explorado las complejidades del amor y las relaciones en el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas y sus dramas amorosos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué opinan de Melisa Dongel? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal para no perderse ni un solo vídeo. Traemos contenido nuevo todas las semanas, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan una semana maravillosa. Adiós.